Aunque estudie finanzas, en la carrera no te explican cómo usar una tarjeta de crédito. Los grandes problemas en las finanzas personales ocurren del desorden y del desconocimiento, ¿no? Me encanta la idea de coescribir un libro de finanzas personales porque eso me va a forzar a hacer esa versión futura. Échale un ojo a cómo van las finanzas en tu familia y muchas veces es el reflejo de las finanzas en tu negocio y viceversa, porque hay que tener disciplina en ambos. No pagar nada a crédito. Nada a crédito. No es imposible y va con este concepto de pagar lo que puedes, ¿no? Nunca te vayas de vacaciones si no tienes dinero, pues es vivir por debajo de tus posibilidades, ¿no? Y eso también genera pues una virtud, que es la virtud de la humildad. Claro. ¿Crees que el dinero te da felicidad? Yo creo que el dinero te da 4 libertades. Libertad de tiempo, ¿De tiempo? libertad de propósito, libertad de personas y libertad de dinero. Poner metas imposibles es la única manera de aspirar a la grandeza. Mi invitado al día de hoy es Salvador Manzano. Es socio y director general de Ambienta. También es socio y consejero de Estrenón. Es licenciado en Administración y Finanzas por la UP y tiene una especialización en Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame. Tiene un máster, un MBA en el IPADE Business School. Es coautor del libro ¿Por qué los ricos se hacen más ricos y tú sigues sin llegar a la quincena? Fue presidente de Jóvenes Empresarios Coparmex Jalisco y de la USEM. Actualmente es miembro del consejo directivo de Coparmex. Está casado y tiene 2 hijas. Vamos con esta entrevista épica con Chava Manzano. Estimado Chava, bienvenido a Épicamente Podcast. Gracias por estar aquí. Pau, es súper emocionado de estar aquí contigo el día de hoy. Oye, aunque casi siempre, casi diario nos vemos en el gym, ahí madrugador, tenemos una gran historia de amistad, hemos hecho muchos proyectos juntos y yo también estoy muy emocionado de tenerte aquí porque eres alguien de quien he aprendido mucho y que siempre he tenido como referente, pues como emprendedor, como amigo, como persona. Así es que está muy emocionado también de esta charla. Pues así es, Pau, hemos estado juntos desde chiquitos prácticamente. Sí. Quizá coincidiendo más en nuestra etapa universitaria de emprendedores. Y soy consciente también de toda tu etapa de emprendimiento. Estoy muy orgulloso de ti, de este podcast. Así que, pues muy emocionado de lo que salga el día de hoy y lo que podamos compartir con tu audiencia. Chava, me encantaría, hace algunos años escribiste un libro junto con un buen amigo que tenemos en común, que se llama Paco García Pimentel, que se llama ¿Por qué los ricos se hacen más ricos? ¿Por qué los ricos se hacen más ricos? Y la segunda parte es, y tú no llegas a la quincena, que es la parte creativa del nombre que me gusta. Recuerdo muy bien cuando Frank me buscó y me dijo, oye, tengo la idea de este libro y quiero que tú, que eres financiero y eres empresario, pues platiques de tus emprendimientos, demos tips financieros. Y le dije, oye, Frank, ¿de qué me hablas? O sea, y en ese Entiendo que momento, empezaste cuando me conmigo. planteó la idea, luego, o sea, primero fue la idea, luego fue pues redacción del libro, luego que saliera, fue hace un rato ya. Le dije, oye, traigo las tarjetas de crédito, o sea, cero soy un ejemplo de disciplina financiera. Y aquí van las netas, ¿no? Y mi primera tarjeta fue una tarjeta Credomatic que me la dieron así porque no sé cómo y no sabía usarla. Y aunque estudié finanzas, en la carrera no te explican cómo usar una tarjeta de crédito. Entonces, en ese momento, y aunque no había escuchado estos conceptos de forcing functions, dije, me encanta la idea de coescribir un libro de finanzas personales porque eso me va a forzar a hacer esa versión futura. Es decir, cuando empezamos a escribir el libro, de hecho el mismo Frank platica su historia dentro del libro de pues cómo un día estaba sin chamba, con hipotecas, con 1000 compromisos, y de ahí se desenvuelve algo que no quiero spoilear el contenido. Entonces se desarrolla una historia muy padre de cómo a través de estos hábitos, digamos, que son hábitos de familia, pero también personales, pues le das la vuelta, ¿no? Porque sí o sí le puedes dar la vuelta a una situación financiera negativa, digamos. Entonces, así empezó la historia, como algo donde yo no me sentía apto para eso. Y después una historia muy padre de contar ahí mi historia de emprendimiento y de aprender, ¿no? Porque son cosas que sigo viviendo y que hoy pues es un libro que regalamos en charlas. La gente, es muy, muy práctico el libro, la realidad, y trae principios que hemos aprendido también de otros libros y de la experiencia personal.
¿Qué debemos de cambiar en nuestra mentalidad y en nuestros hábitos financieros para ser ricos? Pues mira, quizá no todo lo dice el libro, ¿no? Pero quizá me gustaría empezar como con el concepto de riqueza, porque algo, Pavo, que le he aprendido a otro mentor que tengo que se llama Chad Willardson. Él nos dice, no hay éxito empresarial que justifique el fracaso en casa. Entonces, cuando hablas de riqueza, inmediatamente piensas en trabajo, generación de dinero, eh, y creo que es hoy una tendencia y la velocidad a querer alcanzar esta riqueza en el corto plazo hace que todos evaluemos nuestra agenda, ¿no? Hace que estemos buscando, ¿no? O sea, esa rueda de la rata tratando de alcanzar esa riqueza y no llega, ¿no? Entonces, digamos que en el libro hablamos de temas de, vamos a decir, de estructura, cómo deberías de estructurar tus ingresos, por ejemplo, ¿no? Y ahí es, oye, pues sigue la fórmula, prueba, ¿no? Digamos, de un 100% de tus ingresos, 60% deben de ser para tu gasto corriente, 10% debe ser para ahorro, 10% debe ser para donación. Y la donación, lo dicen 1000 autores, tiene muchísimo detrás, ¿no? El ser generosos, el compartir, definitivamente regresa, ¿no? Entonces, eh, otro porcentaje para crecimiento y otro porcentaje, digamos, para diversión, ¿no? Entonces, en el libro van a encontrar este tipo de sugerencias, digamos, que son muy prácticas de seguir y de empezar de manera inmediata. Otro concepto es el de los sobres, ¿no? Digamos, del presupuesto, ¿no? Si decimos que para el súper vamos a destinar 10 billetes, digamos, pues 10 billetes en un sobre de 100 pesos y hasta ahí, ¿no? Se acabó y se acabó y entonces tienes que administrar. Hay una aplicación que a mí me encanta, que la quiero recomendar, que se llama You Need a Budget, que la uso con mi esposa. Llevamos 4 años de casados y 4 años de historia de registro de todo lo que gastamos, ¿no? Wow. Y es padrísimo cuando ves, una cosa es registrar, ¿no? Y luego la otra es cumplir el presupuesto. Son dos disciplinas muy distintas. Seguimos en esa conquista de ir mejorando, pero las finanzas en la familia es como la empresa, ¿no? De hecho, también dicen, échale un ojo a cómo van las finanzas en tu familia y muchas veces es el reflejo de las finanzas en tu negocio y viceversa, porque hay que tener disciplina en ambos. Qué interesante. A ver, yo creo que los grandes problemas en las finanzas personales ocurren del desorden y del desconocimiento, ¿no? O es que no me había dado cuenta de que en tal y tal y tal tarjeta esto ya se convirtió y bueno, se empiezan a convertir en problemas grandes. Hay por ahí una serie en Netflix también de cómo piensan los ricos y habla de finanzas personales y te das cuenta de los malos hábitos que tienen la gran mayoría de las personas, pero por falta de claridad, por falta de seguimiento y por falta de ese orden en las finanzas del hogar. Chava, ¿crees que todos debemos de donar dinero? Todos. Todos debemos de donar, todos debemos de ahorrar. Evidentemente, la circunstancia en la que estemos, el momento en el que estemos, pues requerirá una estrategia distinta, ¿no? O sea, lean el libro y vean cómo sí se puede, ¿no? Ir, digamos, del punto A al punto B, donde el punto A es una crisis y el punto B quizá es una parte de estabilidad, pero luego el punto C es construir la historia de éxito. Entonces, yo creo que lo importante, Pavo, no es la cantidad, es el hábito. Y más allá del hábito es la virtud. Es decir, la generosidad, el darte a los demás, el cariño con el que haces esto. Tú y yo estamos acostumbrados a donar o aportar a ciertos grupos y si lo das por cumplir y no lo das, digamos, por el cariño que hay por esa institución, por las actividades que hay detrás de esa institución, Claro. pues no hace sentido, ¿no? Entonces, yo creo que sí debe estar ahí, Pau. Oye, ¿y crees que el dinero te da felicidad? Yo creo que el dinero te da 4 libertades, que estas las aprendí en Strategic Coach. Te da libertad de tiempo. Eso quiere decir que seas capaz de gestionar tu agenda, de dedicarte.
a la segunda libertad, que es libertad de propósito, es decir, poderte dedicar a lo que te apasiona, a lo que te gusta y no estar como dice Gallup, ¿no? El 70 y tantos por ciento de la gente está en un trabajo que no le gusta. Ujú. Entonces, yo creo que lo ligo mucho al emprendimiento y en el libro hablamos de inversiones y de emprender y de cómo hacer esa vela, digamos, del barco que con el viento te lleve a esa isla de riqueza. Eh, entonces, libertad de tiempo, libertad de propósito, libertad de personas, decidir con quién quieres trabajar. Decía un amigo, yo no quiero trabajar con una persona que cuando la vea no le quiera dar un abrazo. Si trabajo con alguien que lo ve, digo, ay, le saco la vuelta o hay algo mal, ¿no? Y si eres emprendedor, inaceptable, ¿no? Entonces, libertad de trabajar con quien tú quieras. eh, Wow, muy bueno. y libertad, dijimos, libertad de De tiempo, tiempo. libertad de propósito, libertad de personas y libertad de dinero, que es la última. Es decir, libertad de decidir cuánto quiero ganar. Cuando estás en la economía, digamos, del esfuerzo, pues es difícil decir, quiero ganar tanto, pues no, aquí en esta chamba es así y tal. Eh, Incluso siendo colaborador de una empresa, no quiere decir que emprender sea solo para el que es accionista, ¿no? Como un colaborador tiene mentalidad de emprendedor, creo que es así el top, ¿no? O sea, cómo desarrollamos una organización que piense así y un colaborador que diga, oye, ¿cómo tengo estas 4 libertades, no? Y creo que como emprendedores o empresarios también tenemos que ver cómo fomentar esas libertades dentro de la organización, que la gente no tenga topes, que la gente si quiere crecer pueda desarrollarse, ganar más, Claro. tener más libertad de tiempo, etcétera, ¿no? Ujú. Muy interesante. ¿Qué hábitos financieros te gustaría que aprendieran tus hijos desde pequeño? No tener tarjetas de crédito. De hecho, ¿Tú no tienes? hoy sí, pero está en los objetivos eliminarlas, ¿no? Eliminarlas. O sea, Eh, no pagar nada a crédito, Nada crédito. ¿no? No es imposible y va con este concepto de pagar lo que puedes, ¿no? Y uno ve las tarjetas de crédito como si fuera dinero que tienes, ¿no? Y realmente, a ver, Qué caña. te puede ayudar, ¿no? A alcanzar cosas que, oye, es que solo con la tarjeta puedo ir pagando así. Por eso te digo, es un objetivo. Y si pienso hoy en mis hijas, digo, que aprendan a administrarse sin saber que la tarjeta de crédito a nivel personal, ¿no? En la empresa, una empresa con deuda es una empresa que vale, ¿no? O sea, la mayoría de las empresas, todas las empresas públicas tienen deuda, ¿no? Pero también tengo amigos empresarios que deben cero y son empresas exitosísimas. Si me preguntas, oye, ¿cuál modelo me gusta más? Me gusta más el modelo de mis amigos empresarios, donde en su balance la deuda es cero. Y no quiere decir que yo no aspire a que algún día la empresa sea pública, pero se trata de construir riqueza, digamos, a través de la empresa que sea más rentable. Entonces, pues ese sería uno. Y digamos, ahorita estando chiquititas, pues empezamos a platicar, pues que guarden dinero en el cochinito, cosas muy básicas. Ujú. Em, pero definitivamente, pues yo digo a través del ejemplo, ¿no? O sea, a través del ejemplo que les demos de austeridad, de cuidar las cosas, etcétera. Hay un capítulo con un buen amigo colombiano que se llama Juanpa Zuluaga y que tiene un libro que se llama Cómo ser rico es fácil y muy jodido. Y también habla sobre la base de la mentalidad de ese libro es, este, gasta menos de lo que ganas, invierte la diferencia. Y luego también estuvo aquí un cuate que se llama Combe, que hace mucho hincapié en no vivir del crédito. O sea, en México, a diferencia de otros países, entras a tu aplicación del banco y dices crédito disponible. Ujú. Pensando, y eso te hace pensar que es lana que tienes tú, no la tienes, ¿no? Entonces, esa parte también de una frase muy famosa, nunca te vayas de vacaciones si no tienes dinero, pues es vivir por debajo de tus posibilidades, ¿no? Y eso también genera pues una virtud que es la virtud de la humildad. Claro. Algo que pocas personas saben es que tu papá ha sido consultor de Carlos Slim. Cuéntame qué has aprendido tú de eso. Uy, fíjate que
De hecho, en el libro que escribimos Francisco García Pimentel y un servidor, justo lo dedico a mi papá. Eh, Mi papá empezó a trabajar con el ingeniero Slim desde que yo nací. Y bueno, ahorita ya mi papá ya está retirado, pero estuvo activo muchísimos años platicándome anécdotas de él, ¿no? Por ejemplo, cómo le gustaba trabajar hasta tarde. Y entonces salían a las 11 de la noche y estaban en la banqueta fuera de la oficina, esperando, me imagino que algún chofer o algo, y mi papá así como que, oye, pues ya a descansar, ¿no? Y el ingeniero Slim seguía, ¿no? Soñando los negocios y platicando. Entonces yo decía, mi papá trabaja con el hombre pues más rico del mundo, ¿no? En su momento. Y siempre lo he admirado muchísimo, ¿no? No solo por eso, sino por su simplicidad, por su practicidad. Hay muchas anécdotas de que cuento, digamos, de sus entregables, ¿no? Tú te imaginas que un proyecto que le entregaba al ingeniero Slim era algo robusto, una superpresentación. Era una hoja de papel escrita a mano con 10 recomendaciones. Lo que mi papá hacía era ir a las empresas, digamos, en el mundo o en México y ver cómo se podía eficientar la organización, cómo podía ser más austera, es decir, cómo aplicar el método Slim, digamos, en cada una de las empresas que el ingeniero iba comprando. Y donde más empecé a aprender fue que de repente mi papá, pues quizá no era muy hábil en la computadora y me decía, oye, ayúdame a traducir esto a la computadora. Y entonces yo escribía las 10 recomendaciones, veía su método y hasta la fecha me ha quedado, digamos, algo de esa metodología de ver los problemas, de simplificar y de decir, a ver, hagamos 3 soluciones, 5 soluciones, 10, ¿no? Y mi papá también decía, si haces las 10 fracasas, ¿no? Pero si no haces ninguna, también fracasas. Entonces, la verdad es que sí, mucha admiración a mi papá. Él ha sido un gran lector. Siempre en la mesa, digamos, de la sala había una revista de Harvard Business Review, otra de The Economist. Entonces yo decía, oye, papá, ¿por qué lees eso? Pues The Economist lo lee el ingeniero Slim. Entonces, ese tipo de cosas las he tratado de trasladar a mi persona. Oye, ¿y en qué consiste eso del método Slim? ¿Qué es el método Slim? A ver, yo creo que no hay una fórmula. De hecho, he tratado de impulsar a mi papá a que escriba algo, ¿no? Pero de alguna manera pues tampoco está en su pasión o en sus objetivos. Pero a ver, de lo que le he aprendido, puntos muy concretos, ¿no? El ingeniero Slim lee la empresa en un balance. Y entonces cuando alguien, como un emprendedor, escucha de finanzas y del balance general, dices, Lo veo muy lejano. a la goma, yo a vender y a desarrollar productos y de hecho, quizá también por eso estudié finanzas, ¿no? Mi pasión es el marketing, el desarrollo de estrategia, o hubiera estudiado dirección de empresas, pero estudié finanzas porque mi papá decía que Slim era un gran financiero. Entonces, decía, él no va a las fábricas, él no visita las oficinas de sus negocios. Con el balance, diseña la estrategia. Entonces, pues ahí hay un gran aprendizaje, ¿no? De cómo si elevamos nuestro nivel de profesionalismo, si nos formamos, el entender la perspectiva financiera. Una segunda definitivamente es austeridad. Me acuerdo que mi papá me platicaba, o yo lo veía en sus trabajos, de repente lo recomendaban amigos. Slim recomendaba a mi papá con amigos empresarios, ¿no? Y en alguna de esas empresas, de repente decían, hicimos ahorros millonarios, simplemente por quitar los Kleenex. Cosas así, ¿no? Que hoy en un mundo donde obviamente queremos darle mucho a nuestros colaboradores, chiquearlos, consentirlos, mi papá sigue con ese chip de, oye, no, 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 eso de darles donas y austeridad, ¿no? Y pues dice Slim, el juego es vender, gastar pues mucho menos y aumentar esa utilidad, ¿no? Así de simple, ¿no? Entonces, digo, entre muchas otras cosas que quizá me ha ido platicando, me parece que esos dos puntos son los que pondría ahorita en la mesa. ¿Sabes? Siempre que nos vemos, pues es una explosión de ideas, ¿no? De productividad, de negocios, de hábitos, de salud. Pero recientemente hemos platicado y antes de empezar esta conversación también hablamos de ese chip que tienes ahorita del 10x. Literal, ¿qué tienes que hacer para multiplicar por 10 tus resultados? En ventas, en todo, ¿no? Cómo llevar a 10x las cosas. A ver, el concepto de 10x en algún momento puede sonar trillado,
pues porque muchos gringos lo empezaron a usar, ¿no? Eventos 10X y tal, pero ¿tú crees en esa idea? ¿Cómo podemos llevar pues, nuestros resultados, nuestras ventas, nuestro crecimiento realmente a 10X? Justo platicábamos, Pavo, que este concepto, pues es más como un juego, diría yo. Un juego en el que es indispensable estar. Yo algo que promuevo ahorita con mi equipo, y me lo digo a mí mismo, se lo digo a mi esposa, porque al final, como decías, no solo es empresa, el tema del crecimiento, es que poner metas imposibles es la única manera de aspirar a la grandeza. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando pones metas imposibles, Pau? Tú imagínate que tenemos 8 semanas para lograr y trae a la mesa cualquier objetivo imposible, ¿no? Comprar una casa, conseguir un socio, conseguir ese cliente que piensas que lo vas a conseguir en 10 años, eh, hacer un lanzamiento de 3 veces más. Lo bonito de poner una estrategia, una meta tan alta y tener un corto tiempo es que tienes que simplificar muchísimo. Es decir, si dices, entonces tengo que llegar aquí, las estrategias cambian por completo. Te obliga a pensar Si, distinto. si estamos en un pensamiento 2X, digamos, pues estás con crecimientos orgánicos, empujando las ventas, desarrollando productos, pero cuando dices, no, yo tengo que crecer, el concepto de 10X puede ser 3X, ¿no? O sea, lo que sea ambicioso e Imposible. imposible, ¿no? Entonces empiezas a decir, es que tendría que desarrollar quizá esta nueva categoría en la que no estoy, tendría que tocar la puerta. Dicen que más que el cómo es el quién, ¿no? O el who. Entonces, también los que te llevan a un cierto nivel no van a ser los que te llevan al 10X, digamos. Entonces, reformulas todo, ¿no? ¿Quiénes están contigo? Y tú también te tienes que crecer porque tu versión presente, digamos que no es capaz de llegar a ese crecimiento. Ujú. Entonces, el crecimiento 10X empieza en uno mismo. Hay imagínate una tabla donde pongas old self y future self, ¿no? Y entonces tu versión pasada o tu versión actual dice, pues yo me la paso, pues no sé, viendo series de Netflix en la noche, no hago ejercicio, pierdo el tiempo en redes sociales, soy poco productivo. Y entonces te imaginas a tu versión futura, ¿no? ¿Cuál es esa versión que es capaz de lograr ese crecimiento? Entonces dices, esa versión me la estoy imaginando, devora libros, consume podcasts, descansa, duerme, hace ejercicio, bebe mucha agua, eh, tiene un círculo social completamente distinto. Y entonces el tema es cómo atraigo esa versión futura al presente para lograr esos crecimientos imposibles. Eso es un poco el juego que te digo. Uno de los mentores que tengo, que fue el autor, digamos, de este libro, se llama Benjamin Hardy. Lo pueden buscar en línea. En algún momento le pregunté, oye, pero ¿cuándo paras, no? Dice, nunca, nunca, porque es un juego. O sea, siempre tienes que estar aspirando a la grandeza en cortos periodos de tiempo. Entonces llegué yo a la empresa y dije, ¿qué creen? La meta que teníamos la vamos a cambiar. Y pues claro que revoluciona, no estamos ni de cerca en esa meta imposible hoy que trazamos, pero estamos haciendo muchas cosas distintas que nos van a acercar pronto a lograrlo. Siempre la montaña es una gran maestra para hacer analogías, ¿no? Y una de las razones por las cuales he querido escalar ciertas montañas ha sido porque en ese momento no me sentía capaz de estar a la altura de circunstancias para poder lograrlo, ¿no? Y eso creo que tiene que ver que si no te estás poniendo metas que superan tu capacidad actual, pues no vas a crecer, no te van a empujar a crecer. Exacto. Y la otra es como la regla del 80-20, ¿no? Es decir, solo el 20% de las cosas que hacemos realmente van a tener un impacto, ¿no? Entonces, yo diría que ahí está la parte más difícil de la estrategia. Tienes que decir muchísimos nos para lograr ese crecimiento imposible. Hay que hacer muchísimas cosas, ¿no? De entrada hay que decretarlo, hay que hacer una redacción, llevándolo a la vida personal de en un año, ¿qué es? ¿Cómo me estoy viendo en un año, no? Y luego lo llevas al trimestre, lo llevas al mes, lo llevas a la semana. Es decir, tienes que diseñar esa historia de éxito, ¿no? O sea, las cosas no suceden, Tiene que ser intencional. tiene que ser intencional. Entonces, hoy también estamos trabajando mucho en eso. A ver, ahorita me sorprendió algo que me dijiste, que
muchas personas piensan que la gran mayoría de nuestros resultados tienen que ver con nuestra disciplina, tienen que ver con nuestra fuerza de voluntad, tienen que ver así como que las ganas que le imprimimos en cada momento. Y eso probablemente ha cambiado recientemente en tu visión y hablas de la importancia pues de ponerte en el contexto correcto. Cuéntame un poco más sobre eso. Sí, ese concepto, los gringos le llaman forcing functions, o el mismo Ben escribió un libro que se llama Willpower Doesn't Work, que habla sobre este tema de que realmente no podemos basarnos en nuestra voluntad y en la disciplina para lograr las cosas. Entonces, se trata de implementar estos trucos, digamos, de eh, un ejemplo muy simple, ¿no? Yo no me levantaría a entrenar junto contigo todas las mañanas que nos vemos en el gimnasio si no tuviera un entrenador personal. Quizá otros sí, yo no. ¿Por qué tener un entrenador personal? Yo necesito tener esa cita en la que ya invertí y si no llego, pues le voy a quedar mal al entrenador. Él ya se levantó temprano para estar ahí. Estoy gastando, digamos, estoy invirtiendo en mí. Es mucho más difícil. Cuando no lo he tenido, para mí es súper sencillo decir, oye, No le estoy quedas mal súper a nadie. cansado, es importante descansar, tal, lo que sea, y no vas. Entonces, tener un entrenador, ¿no? Otra es, por ejemplo, los fines de semana, pues son días libres, ¿no? Hay un concepto de días de enfoque, días, digamos, de buffer o días de preparación y días libres, ¿no? Para cualquier emprendedor, aspirar a tener, voy a decir, y no, no solo emprendedores, ¿no? Cualquier persona que trabaje, deberíamos de tener una aspiración de cuidar los días libres, ¿no? De entrada, sábados y domingos. Y después, pues los días de vacaciones. Pero un día libre es un día en el que no trabajas absolutamente nada. No lees de negocios, no vas y haces benchmark de tus productos. Es decir, te relajas, te distraes, descansas en otras cosas, estás con tu familia. Y una forcing function, por ejemplo, es dejar la computadora en tu oficina, ¿no? O si tienes que checar algo de otra cosa, dejar el cargador en tu oficina. Entonces, pues lo que dure la pila, ¿no? Mm. Eh, entonces, diseñar un entorno que haga inevitable que logre las cosas. Aquí vienen también muchos temas de comprometerte públicamente. Hoy estamos a mitad de año y estamos repasando la estrategia de Ambienta y sobre todo la estrategia del trimestre. Y estoy pasando por cada departamento, platicando la estrategia, lo que estamos haciendo, los avances, y me percibo que mientras lo platico, me comprometo más, estoy con el equipo y digo, no sabes, Pau, el equipazo que tenemos. Es un equipo de personas súper valiosas y me digo a mí mismo, no les puedes fallar, ¿no? Y sé que, a ver, el crecimiento de Ambienta no es un crecimiento mío, ¿no? O sea, yo soy el menos importante en ese sentido, es un crecimiento del equipo, pero hacer este tipo de cosas hace que las cosas vayan sucediendo, inevitablemente. El que la gente conozca la estrategia va a hacer que lo tenga en su subconsciente, van a empezar a mover las cosas. Entonces, es algo que trato de hacer en todos los aspectos de mi vida. Revisar el presupuesto con mi esposa, eh, establecer mecanismos para que sea inevitable también el que lo cumplamos. Y no siempre sale perfecto, ¿no? Hay una frase también gringa que me gusta mucho que dice progress, not perfection, ¿no? Y porque muchos, como tú y como yo, solemos ser muy perfeccionistas, ¿no? Ujú. Nos encanta la excelencia, pero lo importante es el avance, ¿no? A ver, a mí me hace mucho sentido esa idea porque si no, los resultados llegan cuando haces inevitable que sucedan esas cosas. Oye, te pones un objetivo físico. Bueno, pues ¿cómo haces para que no, para que sea inevitable que dejes de ir al gimnasio? Para que sea inevitable que sigas la dieta correcta, para que sea inevitable que, no lo sé, ¿no? Pero eso llevado a la parte empresarial me parece muy interesante, muy inteligente. Ahorita hablábamos también de cómo propiciar tener hambre, ¿sí? Y tú determinas el hambre también como algo, pues, indispensable para el éxito en los negocios. Pero ¿dónde está la balanza entre, pues, estar agradecido, reconocer el camino que ya has pasado, este, y tener, pues, también esa hambre de seguir creciendo, de ir por lo demás, pero sin una sensación, pues, de insatisfacción? Sí. A ver, yo creo que el hambre se ligaría como a este tema un poco de las metas imposibles, ¿no? De que no podemos, digamos, no tener hambre, ¿no?
Hablamos de este ejemplo de cuál es el animal más poderoso y feroz, el león, ¿no? Y es porque siempre está hambriento, siempre tiene hambre de más, ¿no? De comer más. Y el animal que come y ahí se queda, pues es el que se lo come, ¿no? Entonces, eh, justo en un curso con Chad Witherspoon, nos preguntaban a los que estamos en el programa, del 1 al 10, ¿qué tanta hambre tienes? ¿No? Y todo el mundo ponía ahí, no, pues 5, 6. Por ahí uno ponía 9.5, ¿no? Yo la realidad es que cuando lo preguntaron, dije, creo que un 6. O sea, y me hizo reflexionar muchísimo en dos cosas, ¿no? Primero, eh, que quizá el why no era tan fuerte o no lo tengo tan claro. Y entonces hay que tener hambre, pavo, pero hay que tener claro el por qué, ¿no? Y entonces yo decía, pues mi principal por qué es mi familia, mi esposa, mis hijas, eh, y no solo en un tema de tener hambre por dinero, ¿no? Es tener un hambre por ser la mejor versión de mí, el mejor esposo, el mejor papá. eh, entonces, pues, sin hambre, el gran riesgo es que te coma el confort. La En un mundo mediocridad. donde hay un libro también que se llama The Comfort Crisis, algo así. En un mundo donde tengo hambre, Uber Eats. Necesito algo de la farmacia, de Rappi. ¿Qué más? Estamos súper cómodos, Pablo, en muchísimas cosas. Ujú. Entonces, hay que despertar, ¿no? Y hay que fomentar esta sana ambición por crecer, por ir a más, por ponernos más metas, sí por ganar más, pero te digo, en todos los ámbitos, ¿no? Por amar más. O sea, no me digas que no puedes amar más a tu familia, no me digas que no puedes amarte más a ti mismo, a Dios, en fin. Es un tema padrísimo, ¿no? El de crecimiento. Bueno, y en el crecimiento siempre hay incomodidad, ¿no? Porque pues es indispensable para crecer. Ahora, Chava, ahorita que dijiste, a ver, tienes hambre, pides Rappi y siempre pues estamos como que persiguiendo la siguiente, satisfacción inmediata, ¿no? Pero algo que hemos discutido tú y yo es sobre redes sociales. No tienes redes sociales, no te interesa, no te has metido, no les dedicas tiempo. A mí me ha llegado a frustrar un poco, pues porque tienes un gran perfil de liderazgo y porque creo que podrás inspirar mucho a las personas a través de ahí. Pero tú, a ver, te has mantenido alejado de ese mundo. Cuéntanos por qué has ido y qué has obtenido de eso. Y si ha sido algo pues circunstancial o algo intencional. Sí, a ver, en su momento tuve redes sociales, como lo dices, quizá cuando estuvimos en el periodo de Coparmex y que, digamos, hoy un presidente de jóvenes empresarios de Coparmex no se concibe sin redes sociales, ¿no? Hay Ujú. que, hay que estar comunicando, y creo que es algo muy padre. Mi experiencia es que a mí, yo he encontrado más daño que provecho en eso, ¿no? Y En te no voy a tener. decir de manera muy práctica, ¿no? Y ahorita hablamos del concepto de trade-offs. Me distrae, pierdo enfoque, le quito tiempo a otras cosas. Y hoy en mi celular no tengo ninguna red social, ninguna plataforma de películas. Mi siguiente objetivo, porque no lo he logrado al 100, pero me lo propuse este año, es cero series, películas. Me gusta ir al cine. Con niños chiquitos ahorita no es tan factible, pero tengo un amigo, bueno, Chad, que es mi mentor. Él en su vida ha visto una sola serie o película en Netflix. Y dice, me pierdo de conversaciones, de que, oye, que no viste esta super serie. Pues sí, pero a cambio ha ganado muchísimo, ¿no? ¿Cuál es la mayor competencia de Netflix? Y ellos mismos lo dicen, el sueño, ¿no? O sea, Mm. O una entonces, cena con tu esposa. exacto. Cuando he, O leer. cuando he regresado a coquetear, yo me pierdo, Pau. Y entonces ahí prefiero en el concepto del who, not how, ¿no? Es decir, en su momento regresaré de alguna manera, pero a alguien que me ayude con eso, ¿no? A publicar, a ver contenido, a simplificarme y platicarme, ¿no? Porque también son fuentes de aprendizaje. Yo no digo que no sirvan, se puede hacer muchísimo bien. En mi caso personal, y creo que habrá muchos en mi situación, donde el ser así de drásticos te puede dar un crecimiento enorme.
El concepto de trade-off es, pues, ¿qué hago en lugar de eso, no? Entonces, ¿qué cambio en vez de redes sociales? ¿Sabes cuánto duran los mini artículos de Harvard Business Review? 5 o 6 minutos. Lo mismo que podrías estar scrolleando redes sociales, ¿no? Entonces, revisa tus trade-offs, ¿no? O sea, ve qué puedes cambiar si quitas eso, que te genere riqueza, ¿no? Personal, familiar, de salud. Muy interesante. Entonces, Chava, tú eres un gran lector. Todo el tiempo también estamos hablando y recomendando los libros. Dime 3 libros sobre mentalidad de negocios o sobre dinero que crees que todos los hombres de negocios deberían de leer. Mira, eh, justo en estos retos que me gusta meterme para complicarme la vida en positivo, un año me metí a uno que se llamaba 52 Weeks of Momentum. Y era cada semana, obviamente había que poner un plan ambicioso en el año. Ese año me propuse leer 80 libros. Y leí algo así como 54 libros. Luego ya aprendí que la velocidad no importa tanto, sino que incluso se recomienda repetir, ¿no? Ujú. Repetir, este año voy a repetir estos 10, ¿no? Que son el top y cada que lo lees, quizá en otro momento aprendes cosas distintas. Entonces, ahí te diría 2 cosas. Una, en aprendizaje, una cosa que me encanta es Harvard Business Review. Y muchas veces estamos pensando en libros y libros y libros. Y de hecho, regresando al tema de mi papá, que realmente fue asesor toda su vida, me decía, oye, a veces doy consejos y la gente así dice, wow, qué sabiduría, ¿no? No, lo acabo de leer Lo leyó en antier, la güey. Harvard Business Review, ¿no? Pero la gente no lee. Claro, Entonces, güey. pues la Harvard Business Review para mí sería como algo de continuidad Wow. de la suscripción digital te cuesta, no sé, 400 pesos al mes y tienes un montón de riqueza ahí, ¿no? A nivel libros, a mí me gustan libros de historias de emprendimiento y ahí, o sea, los clásicos del momento, pero buenísimo el de Shoe Dog, que es la historia de Phil Knight. Me encanta la historia también de Sam Walton. No recuerdo cómo se llama el libro, pero la biografía, digamos, de Sam Walton. El de Steve Jobs también fue muy bueno. Libros, digamos, bueno, también el de Bob Iger de Disney, también es muy bueno. Y a nivel negocio, los libros que más he implementado en la práctica, el primero se llama Profit First. eh, un libro que me hace cuenta que cuando te quitan una venda de los ojos, ¿no? Dices, ¿cómo es posible? O sea, todo lo que dice este libro me ha pasado a mí. Diseñas un Frankenstein de negocio que vive para todos menos para generar utilidades, ¿no? The Road Less Stupid es otro libro también que ese me acuerdo que lo leí en la pandemia y me ayudó muchísimo. Eh, entonces, bueno, todos los libros de Benjamin Hardy, que 10x is better than 2x, ¿no? The Gap versus The Gain es otro libro que habla sobre cómo muchos vivimos en esa insatisfacción de la brecha, o sea, de, uy, no, o sea, es que todavía tengo que llegar acá y no he llegado a esta meta. Entonces vives en lo que te hace falta, ¿no? Mm. Y el gain, estar en el gain es como estar, suena muy práctico, pero es como estar en ese enfoque positivo, ¿no? Es decir, ese sentido de gratitud de decir, oye, hace un año dónde estaba, ¿no? Y ojalá la mayoría de nosotros, pero casi siempre es así, hemos progresado. Entonces, aunque te falte todo lo que quieras, hay que vivir siempre alimentado del progreso, más que de lo que nos hace falta, ¿no? Oye, pues a ver, una etapa que nos tocó estar juntos fue la de Coparmex, cuando tú estabas de presidente de jóvenes empresarios. Y ahí se me quedó muy marcado la primera vez que a mí y a un grupo de amigos nos invitaste a formar parte de tu equipo. Tuvimos un evento en la Expo, que fue la toma de protesta de presidente. Y a mí se me quedó muy marcado, estábamos en una mesa, y se me quedó muy marcado que lo primero que hiciste después de recibirnos cuando estábamos ahí sentados fue que te levantaste y te pusiste a servirle el agua a cada una de las personas, ¿no? ¿De dónde? Y a mí me impresionó porque dije, mira, Chava tiene muy claro cuál es la vocación de liderazgo, sabe que el líder está al final y el líder Ujú. está para servir. Y en retrospectiva lo vemos como muy claro, ¿no? Muy obvio, muy evidente,
pero quisiera que me contaras primero de dónde viene esa vocación de servicio y cómo has entendido la vocación empresarial para servir a los demás. Ahorita que lo dices, la realidad es que yo no me acuerdo No, claro que no. y eso me lleva a pensar en un libro que se llama El poder de los momentos. Muchas veces no nos damos cuenta de lo poderoso que pueden ser los pequeños detalles y en una reunión, en esa toma de protesta, creo que algo que siempre me ha apasionado es tratar de crear un momento que la gente se quede con algo. Ahorita no recuerdo esos detalles, digamos. Sin embargo, yo creo que es parte de una vocación. En la USEM, que igual luego platicaremos de esto, Ujú. leímos un documento, estudiamos sobre la vocación del líder empresarial y ahí me di cuenta que el ser empresario es una vocación, como lo es la vocación del médico, la vocación del sacerdote. Es decir, eso que tenemos los emprendedores es vocación y es una vocación de servicio. Si por algo consideramos que somos emprendedores, pero el servicio a los demás no nos llama, creo que habría que replantear también si es más bien ambición, deseos de libertad. Pero yo te diría que, digamos así, de primer pensamiento, creo que es un tema de vocación, es algo que me apasiona y que hoy desde la empresa, pues tiene un campo enorme, ¿no? Porque el servicio, digamos que va obviamente hacia los colaboradores, pero también hacia los consumidores, hacia nuestros proveedores, el servicio en la amistad, es decir, es algo muy padre. Yo creo que viene de vocación y de pasión. Frecuentemente platicando con Jo, que es tu socio en Estrenón, ahorita hablaremos un poco de Estrenón, me dijo es que yo admiro mucho a Chava de dos cosas principalmente. Uno, su temple, o sea, cómo mantener la calma en los momentos difíciles en los negocios o en la vida. Y dos, el enfoque que tiene de obsesionarse por el porcentaje de utilidad que está generando el negocio. Cuéntame un poquito sobre esas dos cosas. Eh, a ver, yo creo que en parte de esta historia de crecimiento, una cosa que me ayudó mucho fue el IPADE. Y aunque, repito, ¿no? Estudié finanzas, tú y yo estuvimos en Coparmex, conocemos muchos empresarios. Esta frase de sales is vanity, ¿no? Que las ventas son vanidad, eh, las utilidades son saludables y el flujo es el rey o cash is king. Es bien difícil de aterrizar, ¿no? Porque te la vives en el primer nivel, ¿no? Lo que te va a preguntar cualquier amigo es, ¿y cuánto vendes, no? ¿Y cuánto vas creciendo? Y casi nadie pregunta de la utilidad y Pequeño. casi nadie pregunta cómo está el bolsillo, ¿no? ¿Cómo está la tesorería? A ver, ¿las ventas son vanidad? Las ventas son vanidad, las utilidades, vamos a decir, son saludables, Y pero el el rey flujo es es el el flujo. rey. Exacto. Wow. Entonces, eh, yo creo que el tema de obsesionarme de alguna manera, como lo dice Jo, en el tema de las rentabilidades, quizá también con las experiencias de fracaso, ¿no? Es decir, con mis socios y ex socios he pasado por negocios no rentables, ¿no? Y ya aprendimos esa fórmula, ¿no? Entonces hoy, la verdad, por ejemplo, regresando a el ingeniero Slim, mi papá me decía, el ingeniero busca negocios con un 30% de EBITDA, un 30% de utilidad de operación. Entonces yo digo, ok, ¿cómo construimos esa fórmula, no? ¿Cómo construimos negocios con 30% de utilidad de operación? Y obviamente, pues, de rentabilidad neta, pues, serán atractivos, ¿no? Entonces, regresando al IPADE, pues, fue un catalizador, ¿no? Fueron 2 años de casos de aprendizaje y la verdad con las experiencias más el IPADE, como que se afinó esa mentalidad, que con Jo, pues, la estamos viviendo hoy en Estrenón, de ser una empresa, como dice USEM, altamente rentable, productiva y plenamente humana, ¿no? Oye, ¿y cómo mantener la calma en los momentos difíciles, en los negocios y en la vida? ¿Y cómo es que alguien como Jo, que te conoce muy bien, lo que más admira de ti es pues la templanza que has llegado a tener en esos momentos canijos? Pues fíjate qué padre que así lo perciba y ahí te das cuenta también de lo importante de traer lo mejor
a la mesa, ¿no? Lo mejor de ti, quizá no están viendo que por dentro estás Valiente. muriéndote de miedo, ¿no? Pero, y no es que lo trate de esconder, sino yo creo que es como el botón de War Room, ¿no? O sea, y hoy así lo hacemos en las empresas, ¿no? Cuando hay una crisis, cuando hay algo, apretamos el botón rojo de War Room y nos ponemos a pensar, ¿no? De hecho, en este libro que te platiqué, que se llama The Road Less Stupid, el autor platica una anécdota donde está en una junta de consejo, él es el presidente, la platica el que escribe el libro que estaba ahí en esa reunión, y llega la asistente y, licenciado, ¿no? Este problema tenemos que resolver, ¿cuál es su respuesta? Y está en una media junta y saca su agenda y dice, te digo mañana después de las 5 de la tarde. Y luego le pregunto, oye, ¿por qué mañana después de las 5? Dice, es que mañana a las 12 tengo agendado mi thinking time. Una vez a la semana, 1 hora, thinking time, ¿no? Que es tiempo para pensar. Entonces, cuando le dedicas tiempo a pensar en los problemas, que creo que eso es lo que hemos hecho de alguna manera en Estrenón, en Ambienta, es lo bonito también de tener socios y de tener socios así de admirables y de honorables, que yo también los admiro mucho, los aprecio. Y entonces el sentarnos a masticar el problema, el ver alternativas, pues te hace como no quedarte, digamos, en el agujero, ¿no? Entonces yo creo que por un lado me ha ayudado yo digo que de lo que he aprendido de mi papá es su visión de consultor. Él decía, qué difícil es ser empresario, ¿no? Lo mío es lo fácil. Yo les digo ¿Cómo hacerlo? mis sugerencias, pero ya ejecutarlo, qué difícil. Entonces, mi mentalidad de consultor, digamos, traída de mi papá o aprendida de él, me ayuda como a decir, oye, yo creo que esto deberíamos de hacer. Luego la ejecución es otro boleto, pero yo diría que eso es lo que me gusta de los tiempos de crisis. Y luego que siempre después de una crisis viene un crecimiento, ¿no? Viene algo importante. Claro, las crisis siempre pasan también, si no, no serían crisis. Exactamente, exactamente. Oye, y esa parte de tiempo para pensar, ¿lo haces también de forma organizada y de forma intencional? Porque yo con Andrés, pues de repente sale algún tema, me reúno con Chico y con Andrés y podemos estar mucho tiempo rebotando, pensando, o sea, masticando las cosas, pero no lo hacemos de forma planeada. Sí, te diría que muchas cosas que he aprendido, Pavo, en los libros, en los cursos, de repente me vuelvo a encontrar con ellas. De hecho, para mí estar aquí contigo es en cierta medida una forcing function también, un Mm. diseño del entorno. Le platicaba a Meli, mi esposa, lo emocionado que estaba de venir contigo porque en cuanto me invitaste, haz de cuenta que mi mindset de seguir elevando mi nivel como que se activó, ¿no? Es decir, tengo que traer aquí lo mejor para ti, para tu audiencia, para mí. Y entonces creo que el tema de poder escalar y aspirar a estas cosas, pues no sé, terminan siendo un tema de mentalidad, ¿no? Hemos hablado mucho de libros, tú eres un gran lector, has hecho muchas referencias a los libros, pero también has hecho muchas referencias a mentores. Tú y yo pues hemos estado expuestos a la posibilidad de tener mentores por el contexto en el que hemos estado, Coparmex, USEM, UP y demás, pero ¿cómo seleccionas a tus mentores y bajo qué modelo les buscas, les pides consejo, les compras tu consultoría? ¿Sigues alguna metodología para seleccionar a tus mentores? Sí, el tema del círculo de genios, que es la gente con la que te rodeas, es bien importante y lo tienes que crear, ¿no? Tú y yo nos hemos puesto en ese entorno donde en Coparmex, en los organismos donde participamos, siempre hay gente a la que aspiramos, ¿no? Entonces, tú y yo conocemos a José Medina Mora, ¿no? Que pues es alguien a quien admiramos y que, digamos, yo he pedido consejo, ¿no? Entonces, lo que me he encontrado, voy a decir, en una parte no metódica, es que hay muchísima gente dispuesta a ayudar, ¿no? Y simplemente, pues, si a mí alguien me pregunta, yo siempre respondo que sí, ¿no? O sea, porque quiero en esa cadena, digamos, de favores ayudar a otros, ¿no? Ujú. Entonces, la parte no metódica es
hay muchísima gente que uno se puede acercar a pedir consejo. Yo la he encontrado en estos círculos donde tú y yo nos hemos movido, ¿no? Y ahí tengo no solo mentores, sino grandes amigos, ¿no? Que les he llamado en momentos de crisis y nos vamos a caminar y platicamos y resuelvo y luego lo reboto con alguien más. Pero la parte metódica es la de los programas y eso sí cuesta, ¿no? Digamos que la parte no metódica, pues son pedir favores, Consejo, oye, pláticas, te cuesta un café, ¿no? Pero la parte de sí invertir implica en decir, oye, ¿quiénes son los top en el mundo en estos temas, no? Y entonces así, y no quiere decir que tengas que invertir una millonada, ¿no? Pero me he encontrado con mentores como Benjamin Hardy, que te platicaba de él, y Chad Witherspoon, que son programas en los que estoy, o Dan Sullivan, que es como el gurú en formación de emprendedores, y me he inscrito en estos programas, ¿no? Y eso, pues, otra vez, ¿no? Son forcing functions. De manera metódica, te comprometes, asistes, participas, aprendes y pues bueno, también se crean comunidades, ¿no? Grupos donde me dejo ayudar por otros, ¿no? Otros pares similares que estamos con retos, no quiere decir que todos ya tengamos todo resuelto, pero cuando te dejas acompañar simplemente por amigos en los retos que traes, es una especie también de mentoría, ¿no? Como una tercer vía. muy interesante. A ver, en Gold Launch estamos en ese negocio, que es el negocio del crecimiento, de la educación, y cuando encuentras a alguien que tiene un método, algo estructurado, algo empaquetado para servir a miles de personas, hoy tenemos la gran bendición de que lo que queramos aprender, podemos ir con el top y aprender de los mejores. Y eso pues es un atajo, ¿no? Para pagarle a quien ya logró lo que queremos lograr. Claro. Y hay una barrera en esa decisión de, porque lo hemos platicado tú y yo, ¿no? Estás en ese negocio. Yo he adquirido estos programas en una metodología muy similar a la que tú haces. Y hay un proceso de ganar la confianza, ¿no? Del usuario. Confianza, entendimiento. Y hay un paso de valentía a decir, híjole, le voy a invertir los $1,000 que cuesta este programa. O a veces cuestan $10,000. Hay de todo, ¿no? Y yo he entrado un poquito de los no tan caros y de los un poquito más caros. Y siempre ha valido la pena, ¿no? O sea, entonces creo que es un tema de apostarle, ¿no? Y siempre vas a aprender. Chava, tú estuviste en EO Ujú. y hubo un momento en donde dejó de hacerte sentido para ti seguir en EO y te reuniste con Gerardo Villarreal. Ahorita hablamos de él también. Gerardo me parece que estaba en YPO, no estoy seguro. Y ustedes decidieron agarrar lo mejor de los dos mundos, empaquetarlo, masterizarlo y hoy el concepto de mastermind, la gente lo entiende de distintas formas, pero ustedes desarrollaron una metodología de crecimiento por núcleos de personas, núcleos compactos de 5 o 6 personas, en donde se desarrollan 7 tipos de riqueza. Y pocas personas lo saben, pero ustedes pues han sido los que han condensado esta metodología y han propuesto que se hagan estos grupos de mastermind de forma independiente, sin depender de ningún grupo, ni YPO, ni EO, ni ninguna marca de persona, pero hay decenas de grupos que están funcionando de manera autónoma, ellos se autorregulan, pero es una gran dinámica de crecimiento. Ahí dentro de esa metodología se habla de cómo tener cada año aventuras de clase mundial, rodearse de un círculo de genios y al final es una metodología de crecimiento personal. Cuéntame cómo ha sido para ti, pues darte cuenta de que hay muchas personas que están implementando estos. Hay muchas decisiones en mi vida que yo no hubiera tomado si no me las hubiera planteado de forma intencional en mi mastermind con cierto nivel de compromiso y de valentía que propicia ese círculo, ¿no? Cuéntame cómo ha sido para ti esto y por qué crees importante que todos deberían de participar a un grupo como este con una metodología que te lleve a ponerte objetivos retadores. Quizá, Pavo, lo más importante de este tema es que hay muchísimas cosas que podemos hacer y que
es un tema de decisión, ¿no? O sea, y lo ligo a lo del por qué dejamos CEO, ¿no? Es decir, juntarte con un grupo de amigos que admires, que valores, amigos o no amigos, ¿eh? Mm. Y que sean tu consejo de administración personal y te dejes ayudar con ellos, reuniéndote una vez al mes, compartiendo las cosas más íntimas y vulnerables de ti, no cuesta. Cuesta la barrera que yo cuando me invitan a abrir alguno de estos y que de repente cuesta trabajo abrir nuevos círculos y le preguntas a personas es, no, es que ando muy ocupado, no, juntarme una vez al mes, 4 horas, no, imposible. Entonces de entrada ahí ya filtras, ¿no? O sea, pues no eres el perfil, ¿no? Ujú. Ojalá que muchos, yo digo, así como decía que las metas imposibles es la única alternativa, yo digo, no podemos no tener Un foro. un foro, ¿no? O sea, porque no cuesta, cuesta el que levantes la mano, el que nos pregunten a ti, a mí, oye, ¿cómo hacemos para abrir uno? Y con mucho gusto les platicamos. Eh, entonces, el tema de EO, y tengo muchos amigos que siguen en EO y creo que tiene muchísimas cosas valiosas, Pavo, como el hecho de invertir, forzarte a ir a participar. O sea, yo creo que eso es lo que El marca la compromiso. diferencia, el Sí. compromiso. Cuando no inviertes, pues vamos a decir que requieres más, ¿no? Requieres un poquito más para formalizar. En su momento, en el tema de Yo, tenía que ver también con una cuestión de principios, ¿no? O sea, la gente que ya nos estábamos juntando a formar estos grupos, quizá había algunas cosas que en Yo no se compartían al 100%, ¿no? Y nos está bien, ¿no? Entonces, muchos salimos y conservamos nuestros grupos o creamos otros grupos nuevos, ¿no? Con Gerardo, pues él fue el quien me lo explicó en su momento y a partir de ahí ha sido como un apostolado de alguna manera, ¿no? El que ayude yo a abrir otros grupos. He tenido distintos grupos a lo largo de mi vida, varios grupos al mismo momento. Actualmente tengo, digamos, un grupo nacional y un grupo internacional. En este programa que estoy de Elevated Platinum con Chad, tengo un grupo, ¿no? Donde hay gente de todo el mundo. Y entonces, el concepto es ese, ¿no? O sea, rendir cuentas de lo que quieres lograr, de lo que quieres alcanzar en un año, dejarte ayudar y es un mecanismo pues que no falla, ¿no? O sea, porque te das cuenta que no eres el único con problemas, que no eres el único que le está batallando, eh, que no eres el único con éxitos y entonces también tienes que aprender a querer el éxito de los demás, ¿no? O sea, muchas veces como que vivimos en esta constante comparativa de el que va adelante, ¿no? Y yo creo que los masterminds de cierta manera han fomentado también en mí como este deseo de éxito del grupo y esta satisfacción, ¿no? De cuando les va bien y cuando hay dificultades, asumirlas como propias, ¿no? Y decir, oye, no estás solo, ¿no? O sea, ¿cómo lo resolvemos entre todos? Es algo padrísimo. Y alguien que no está en un ecosistema empresarial o emprendedor, ¿cómo puede rodearse de un círculo de genios? Pues mira, digamos que el mastermind, yo diría que es un primer círculo de genios, pensando en que buscas gente valiosa. Mi esposa, que está en un contexto más académico y de formación familiar, tiene su mastermind, ¿no? Y entonces, pues una es así, ¿no? Simplemente rodéate de la gente que más admiras, ¿no? Pero por otro lado, también considero, Pavo, que hay que buscar esos lugares, esos organismos, esos grupos, digamos, donde están los grandes, ¿no? En lo que hagas, ¿no? Si eres empresario, pues hay que estar en Coparmex y hay que participar en los congresos y hay que subirte a estos programas que tú lanzas. Entonces yo creo que la manera es, pues, tomar acción, decidirlo y siempre vas a conocer a alguien que es el que, ay, tengo este amigo que siempre está metido. Pregúntale a él, ¿no? Pregúntale, oye, Claro. ¿cómo me conectas? En fin, creo que hay mayor oferta que las personas que quieren participar, ¿no? Claro. Has hecho referencia ahorita a un santo, hablas de que una de tus prioridades en la vida es trabajar tu parte espiritual. Algo que pocas personas saben es que también pues, compartimos la vocación de formar parte del Opus Dei, de ser supernumerarios. ¿Tú cómo piensas de esa
vocación o ese estilo, de ese llamado de San José María de santificarse con la labor ordinaria? ¿Qué impacto tiene eso en tu mentalidad y en tu manera de hacer las cosas? Yo creo que es un home run, ¿no? O sea, eh, tú y yo también lo hemos platicado y te he escuchado hablar en ese sentido de cómo esta filosofía de vida, si lo decimos así, eh, se puede empalmar con todas las mejores prácticas de desarrollo personal de alguna manera. Eh, Escuchando algunas de tus entrevistas, y no sé si lo vas a preguntar al final, pero a alguno de tus entrevistados le preguntabas con quién cenarías, ¿no? Y, y cuando escuché esa pregunta, pensé en San José María. Porque realmente si hoy pudiera tener la oportunidad de tener una conversación con él, me parece que fue una persona pues fuera de serie, ¿no? Fuera de serie. Una persona que con un corazón tan grande, solo en un corazón tan grande cabía, digamos, el mensaje que Dios puso en él, ¿no? De hacerle ver al mundo que podíamos ser santos con las cosas pequeñas y a través de nuestro trabajo en el día a día. Y todo, la verdad, Pavo, es que, digamos, cuando fui conociendo la obra, pues desde chiquito, pero todo iba haciendo clic con mi formación familiar y con mi mentalidad, ¿no? Aspirar a la grandeza. ¿Que hay mayor grandeza que la santidad? No, no hay mayor grandeza, ¿no? O sea, ahí está la mayor grandeza. Aspirar a la excelencia y a la excelencia en los pequeños detalles en los productos. Así nos ganamos el cielo. Entonces, cuando le pones como esa tercera dimensión, como él decía, a las cosas, eh, pues también, ¿no? Te elevas a un siguiente nivel. Entonces, para mí ha sido pues una manera de encontrar un propósito en la vida, un apostolado, porque así como compartes un buen médico que te está dando resultados o al entrenador que me está ayudando, pues igual esto, ¿no? O sea, tú y yo hacemos mucho apostolado porque vemos lo bien que nos hace. Yo te diría como gran resumen de lo que más admiro, digamos, de San José María, de su mensaje, es como esta capacidad de enamorarte de Dios y que enamorándote de Dios, eh, el amor a los demás, al trabajo, toma otro sentido, ¿no? Y también la gente, hablando de círculo de genios, la gente o los mentores que he tenido en mi vida espiritual, pues digamos que son los que me ayudan a siempre estar en la lucha, ¿no? Que tú y yo sabemos que aquí nadie se presume Nadie es infalible. de santo, ¿no? Más bien estamos en la batalla y estamos luchando y felices en eso, ¿no? Muy bueno. O sea, ¿has desarrollado recientemente algún hábito que ha tenido un impacto importante en tu vida? Veo que traes el anillo para estar midiendo el Ah, sueño. Constantemente estamos hablando sobre, oye, que café, no café, si desayunar, ayunar o no. ¿Hay algún hábito que hayas desarrollado recientemente y que ha tenido un impacto importante? sí, fíjate que yo digo que como los valores en la empresa, así se lo explico al equipo, muchas veces vienen de algo que estás convencido y dices, oye, es que yo siempre he sido así, pero muchas veces viene como del antivalor, ¿no? Es que ahorita hay un montón de estas broncas, tenemos que poner el valor del respeto porque qué barbaridad, ¿no? O Ok. sea, entonces, en ese sentido, algunos hábitos vienen voy a decir, muy naturales y muy haberlo visto en mi familia, pero otros vienen de más bien deficiencias, ¿no? Y entonces, hablando de metas imposibles este año, como te platiqué, pues el tema de salud también es un tema que estoy llevando al primer nivel, ¿no? Entonces, ya hacía ejercicio, eh, digamos que el sueño, ahorita que hablas de Oura Ring, mi esposa y yo tenemos el anillo y ella le va súper bien. Yo la verdad es que siempre me califica mal. Y bueno, en la etapa ahorita con niñas chiquitas también, pues es más complejo, ¿no? Tú, Claro. tú lo sabrás también. Pero bueno, son momentos, ¿no? Dentro de lo que se puede, otra vez, ¿no? Progress, not perfection. Entonces, yo te diría, este año, y compartiéndote así una experiencia,
Hace unos meses, de repente me sucedió un episodio donde tuve que ir al hospital y nunca me había pasado, ¿no? Un cuadro que se combinó con muchas cosas, ¿no? Influenza, pero esos puntos de quiebre, digamos, donde dices, oye, a ver, o sea, acostado en la cama del hospital, me cuestioné muchas cosas, ¿no? Pero fue como un tema de ansiedad, Fue como un tema de, sí, o sea, como, sentí que me iba a desmayar, la presión, ¿no? Me empecé a como engarrotar y al final fue más el susto, ¿no? Porque pues, no sabes qué está sucediendo. Afortunadamente está ahí mi esposa y nos fuimos ahí al hospital que está cercano a la casa, a su casa, y los doctores dijeron, no, pues, andas muy estresado con algo. Yo siempre digo no, porque siempre pues estamos en estamos estrés, ¿no? acostumbrados. Pero bueno, eso me hizo cuestionar incluso esto que te digo, ¿no? Oye, hago ejercicio todos los días, busco dormir bien en la medida de lo posible. Hacía falta un tercer ingrediente que es la alimentación. Eh, entonces, bueno, hablando de qué últimos hábitos, gracias a Dios estoy bien y vamos para adelante en el tema de salud. Fuimos con un médico biomolecular que otra vez, ¿no? Si no hubiéramos ido ahí hablando de las forcing functions, pues ahorita seguiría comiendo lo que me pongan, ¿no? Hoy en el vivo y aprovechando para felicitar, partieron un pastel de los 20 años. Ah, sí, no fui, pero Y entonces, pues veías a los fits, ¿no? Y entrándole con todo, no creo que era de masa madre ni sugar free, ¿verdad? Y a ver, no tiene nada de malo, pero lo que te quiero decir es, hablando de hábitos, la realidad es que antes de ir con este médico y impulsarme, digamos, a rendir cuentas en una nueva dinámica de alimentación, primero, no estaba consciente de qué comía, ¿no? Pues simplemente lo que esté y adelante, ¿no? Entonces, hoy, digamos, que ha cambiado y que creo que son cosas que cualquiera puede hacer. Busco tomar mucha más agua que antes. De hecho, es un suero hecho en casa con agua natural, agua mineral, sal, miel, cítricos y unas rodajas de pepino. Muy fresco, muy rico y de eso me tomo 2 litros por lo menos al día, ¿no? No estoy tomando café, no estoy tomando refrescos, no estoy tomando alcohol, ni pan dulce, ni harinas, ni pastas. Y mi alimentación de repente es súper saludable, ¿no? Me siento con más energía, me siento mejor. En este mes que llevo digamos, de este tratamiento, ya lo he recomendado a otros y esto es lo que te digo de cuando te suceden cosas buenas, pues las platicas, no ¿no? comparte. Entonces, hoy estoy contento con eso y con mis amigos que ya lo han hecho, me han dicho, pues ya después de, vamos a decir, terminar el tratamiento, me quedé con muchos de estos buenos hábitos, ¿no? Muy bueno, qué interesante. ¿Cuál crees que es tu propósito el día de hoy en la vida? Mi propósito de vida se liga mucho al propósito que he venido reflexionando en Ambienta, ¿no? Y esto también lo llevé de la mano con un coach que estimo mucho que se llama Marcial Quintanar. eh, Él participa en la USEM, donde dice que en la medida que tu propósito se liga con el propósito de tu compañía, pues, ¿no? Se hace todavía mucho más grande, ¿no? Ujú. Entonces, yo diría que mi propósito es inspirar a los demás con mi ejemplo, con mi vida, con mi actitud, con mi energía. em, y lo busco hacer desde mi persona hasta, pues, esos círculos, ¿no? Como van creciendo, ¿no? Busco que el ambiente en mi casa sea el mejor, ¿no? Decía un amigo que cuando uno llega de la chamba y va a entrar a la casa, hay que tocar así como cuando salen los del fútbol, ¿no? De los vestidores que le peguen y vengan, ¿no? O sea, pues llegas y cansado, igual con muchas preocupaciones, pero hay A que, dar lo mejor. hay que dar lo mejor, ¿no? Y entonces llegar, sonreír, abrazar a tus hijas, bailar con ellas, cargarlas. eh, Encuentro en eso mi propósito y mi vocación. Muy bueno. O sea, creo que es un gran ejemplo de cómo construir una vida épica. Ha sido pues un gran amigo, un gran mentor, una inspiración también para mí y para muchas personas que yo admiro a la vez. ¿Algo más que quieras agregar tú? Pues
igual regresarte la bolita, ¿no? Igual, Pavo, darte las gracias, toda mi admiración a ti, a lo que estás construyendo. Es un honor para mí sentarme en esta silla y poder compartir y dejar algo a toda tu audiencia. Así que para cerrar, quizá como quedarnos con este mensaje de nunca dejar de crecer, ¿no? Siempre cuando te encuentres en una situación, en un momento atorado, ¿no? Hay que buscar esos mentores, hay que buscar esa motivación, porque solito no va a llegar, ¿no? Entonces, siempre aspirar a la grandeza. Convertirse en enemigo de la mediocridad definitivamente es un componente indispensable de una vida épica. Chava, no estás en redes sociales, pero ¿en dónde pueden seguir la pista las personas a ti sobre Ambienta? ¿Dónde pueden saber más de ti? Pues estoy en LinkedIn, no publico nada, pero ahí me pueden encontrar como Salvador Manzano. Y lo que sí, pues ahí tengo mensajes, por ahí podemos platicar. Y seguramente, bueno, en un futuro podremos conversar por algunos otros medios en la medida que me vaya animando a través de otras personas. Y en la empresa, pues Ambienta tus momentos, pueden encontrarnos en internet y ojalá nos encontremos con alguien de tu audiencia por ahí en alguno de estos días. Muy bien. Chava, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por los mensajes y por la inspiración. Gracias a ti, Pavo. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Soy Pavo Gómez Orea y si te gustó este capítulo, compártelo con tus amigos y califícanos con 5 estrellas en donde sea que lo estés escuchando. No olvides suscribirte en Spotify y en YouTube para que no te pierdas los siguientes capítulos. Te veo en la próxima entrevista épica.